Buenos días, mi nombre es Eddie Abreu, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, Mérida de Venezuela. A continuación se explicará un ejercicio del tema VCO de la materia Electrónica 3 dictada por el profesor Rafael González. Leemos el ejercicio. Diseñe los componentes de un VCO 566 para una frecuencia de salida mostrada en la figura. Además, dibuje V sub S en el tiempo y calcule la red paso alto a la entrada del VCO para que la atenuación sea del 50% con una frecuencia de 10 Hz. Podemos observar que nos dan el circuito del LM566. Además nos dicen que usemos R1 por segundo, que va a ser igual a 25 por 10 a la menos 6, y nos dan la gráfica de frecuencia de salida en kHz versus el tiempo en segundos. Para la solución debemos tener primero en cuenta los límites de V sub C, que van a ser 3/4 de V más y V más, donde V más es 10 voltios. Obtenemos 7.5 voltios y 10 voltios. También se sabe que el LM56 nos da la ecuación de la frecuencia de salida, donde va a ser 2 por V más menos VC entre R1 por C1 V más. Despejando de esta ecuación VC, tenemos que VC va a ser igual a V más por 1 menos la frecuencia de salida por R1 por C1 entre 2. Sustituyendo los valores de la frecuencia de salida, que va a ser 10 kHz, y la relación que nos están dando, que va a ser 25 por 10 a la menos 6, obtenemos que V sub C va a ser igual a 8.75 volts, lo que nos dice que estamos dentro del rango de V sub C. Los valores de V sub C mínimo y V sub C máximo se hallan para la construcción del voltaje V sub S en el tiempo, donde para V sub C mínimo utilizamos la misma ecuación de V sub C, pero con la frecuencia máxima de salida, que va a ser 13 kHz, donde nos va a dar que va a ser 8.375 voltios, lo que nos dice que también está dentro del rango de V sub C. Y para el V sub C máximo utilizamos la frecuencia de salida mínima, que va a ser 7 kHz, y esto nos da un voltaje de 9.125 voltios, lo que nos dice que va a estar dentro del rango de V sub C. Luego, haciendo un análisis en VC, hallamos esta ecuación que dice que V sub C es igual a V más por R3 entre R2 más R3. Conociendo el valor de V sub C, que es este, y el valor de V más, que está aquí, despejamos y tenemos que R2 va a ser igual a R3 entre 7. Y aquí también podemos despejar R3 en función de R2. En este caso utilizamos esta solución y asumimos el valor de R3 igual a 10 kΩ. Sustituyendo, hallamos el valor de R2, que va a ser 1428.57 ohm, y hallando la R equivalente, que va a ser el R2 para dividir con R3, obtenemos este valor. Estos dos valores de R2 y R3 son los componentes que están pidiendo del VCO, además del capacitor. Graficando el voltaje V sub C en voltios, el voltaje de V sub C máximo y el voltaje de V sub C mínimo, vemos la diferencia que hay entre este voltaje y este voltaje y este voltaje y 8.75. Como nos dicen en el enunciado que la atenuación es del 50%, es decir que V sub C pierde la mitad, es decir 50%, V sub S va a ser el doble de ese valor, lo que nos quiere decir que va a ser la diferencia por 2, donde observamos que va a ser 0.75 voltios. Ya con este valor graficamos la gráfica de V sub S en el tiempo. Para la red paso alto tenemos el voltaje V sub S, 1 kΩ, el capacitor, la resistencia equivalente y el voltaje V sub C que vemos. Realizamos un divisor de tensión y obtenemos esta ecuación en la frecuencia. Sustituyendo valores y donde sabemos que S es igual a J omega, obtenemos esta ecuación. De allí, si multiplicamos por arriba y abajo por 1 entre 1250, obtenemos esta ecuación, donde si le sacamos el módulo tanto a V sub C entre V sub S como a 1 entre esta parte que está aquí abajo, obtenemos que es 1.8 al cuadrado más 1 entre 2 por pi por f por 1250 por c al cuadrado. ¿De dónde sale 2 pi por f? De omega. Omega es 2 pi por f. Se iguala a 0.5 porque 0.5 es la atenuación que nos están dando, que es el 50%, y la f va a ser los 10 Hz que nos dicen en el enunciado.
Ya haciendo álgebra en este circuito, podemos ver que el capacitor va a ser de 14.6 microfaradios. Ya con esto completamos el ejercicio que nos dice diseña los componentes de un VCO. Obtenemos aquí R2, R3, el capacitor C, la red paso alto y la gráfica de B sub S en función del tiempo.